Hola a todos, bienvenidos a otro video de nuestro canal dedicado a la evaluación inmobiliaria, diseño y análisis de estructuras y evaluación de proyectos. Si estás buscando asesoramiento profesional y preciso en estas áreas de la ingeniería, estás en el lugar correcto. Soy el doctor José Manuel Carrillo Hernández, ingeniero civil, estructurista con doctorado en ingeniería en sistemas de construcción y planeación y evaluador inmobiliario con años de experiencia. Si necesitas ayuda con la valoración de una propiedad, el análisis y cálculo de una estructura, ya sea de acero o de concreto, o evaluación de proyectos de inversión, estoy aquí para ayudarte. Al final de este video te proporcionaré información de contacto para que puedas comunicarte conmigo y recibir esa asesoría personalizada. Sígueme hasta el final para obtener más detalles. Comencemos. En el método residual estático, como el tiempo es muy corto, se considera que el dinero no cambia de valor. Por eso no manejamos ninguna tasa, por eso no manejamos ningún valor presente, por eso no manejamos ningún valor futuro, nada. Pero en el método residual dinámico sí tenemos que tomar esa consideración de que el valor del dinero a través del tiempo pues varía y tenemos que nosotros prever los periodos por periodo, cuánto vamos a gastar y cuánto vamos a recibir. Como es un proyecto que se va a ejecutar a un plazo largo de tiempo, eh, como vamos a ir por etapas, pues conforme vayamos terminando podemos ir vendiendo. Si, por ejemplo, vamos a hacer 100 casas, a lo mejor terminando las primeras 10 ya están en condiciones de poderse vender mientras seguimos construyendo. Entonces va a haber ingresos y va a haber egresos, ¿sí? Posiblemente al inicio, los primeros periodos sean puros egresos, permisos, licencias, acondicionamiento, preparación, construcción de las primeras unidades, perdón, pero ya después empezará a haber ingresos por ventas, pero también seguirá habiendo egresos por lo que por las etapas que sigamos construyendo, ¿sí? Dice aquí que se recomienda cuando se prevé que la ejecución de la obra dure de 3 a 5 años, porque hay, pues como ya les decía yo, licencias, permisos, que no dependen del promotor constructor. En este caso, nosotros es igual, ¿sí? Tenemos que proponer un proyecto que se ajuste perfectamente a lo que es el ordenamiento urbano. No podemos proponer un proyecto que no se ajuste al ordenamiento urbano. Nosotros tenemos que investigar o tenemos que llegar a una tasa de rendimiento, a una tasa que se llama tasa de actualización R. Esa tasa de actualización R, vamos a llegar a ella por medio de considerar la tasa que prevalece en el mercado y también considerar la tasa inflacionaria. Como ustedes saben, pues lo que el banco ofrece es una tasa a la cual hay que descontarle los impuestos y a la cual hay que descontarle también la inflación. Por lo tanto, bueno, punto aparte, no conviene tener dinero en el banco como inversión, porque si le quitamos los impuestos, si le quitamos la inflación, nos viene quedando, si bien nos va aproximadamente un 1% al año, más o menos, ya libres, ¿sí? Ya quitando la inflación. De lo cual, pues, hay proyectos mucho más rentables que podemos tener rendimientos del 15-20% anuales. Obviamente, pues, con más riesgo, ¿verdad? Pero es muchísimo más el rendimiento. Muy bien.
El valor VS es el valor del solar. Bueno, solar, ustedes saben que solar se le llama al terreno. En algunas partes se le llama solar, terreno, ¿sí? EJ es el importe de los ingresos previstos en el momento J, en ese momento. Acuérdense que aquí estamos viendo que los ingresos van a ser variables. No voy a vender todo de un golpe. Voy a ir vendiendo conforme vaya produciendo, por etapas. Igualmente pasa con los gastos. Los gastos previstos en el momento K. Es como cuando construimos. Cuando construimos y hacemos el cronograma de ingresos, perdón, el cronograma de gastos, pues no gastamos lo mismo a lo largo de toda la obra. A veces gastamos más. Hay semanas que gastamos más, hay semanas que gastamos menos. Algo similar pasa aquí. TJ es el número de periodos previstos para los ingresos y TK es el número de periodos previstos para los pagos. Los pagos son los egresos y los ingresos es lo que recibimos por la venta de lo que estamos produciendo. Y esa R es la tasa de actualización que hay que construirla. Es muy sencillo construir esa tasa, solamente lo que necesitamos es tener los datos de la tasa bancaria, de la tasa inflacionaria y de la tasa de riesgo. Aquí nosotros en evaluación inmobiliaria manejamos lo que es la tasa de riesgo. ¿A qué se refiere la tasa de riesgo? La tasa de riesgo se refiere al riesgo que corremos de no recuperar la inversión que estamos haciendo, ¿sí? Acuérdense que como todo, nosotros podemos estar fabricando, no sé, ropa, podemos estar fabricando muebles, podemos estar inclusive haciendo comida, pero nadie nos garantiza que vamos a vender todo. La demanda pues es incierta, depende de muchos factores, entonces según los tipos de construcción, hay tipos de construcción que tienen buena demanda, por lo tanto tienen un riesgo bajo de inversión, pero hay otros tipos de construcción que son más difíciles de vender, por lo tanto tienen un riesgo más alto de inversión. También es necesario conocer la tasa de riesgo para tener la tasa de actualización. Aquí nosotros, bueno, cuando vimos matemáticas financieras, si ustedes se acuerdan, vimos tablas de amortización. ¿Se acuerdan que las tablas de amortización eran ingresos, era la deuda y luego cómo se iba esa deuda, cómo se iba amortizando con los pagos mensuales, anuales, etcétera? Los flujos de caja son algo similar, nada más que los flujos de caja en una columna se reflejan los ingresos y en otra columna se reflejan los egresos. Y en una tercera columna se refleja el balance. Es decir, si sale negativo, quiere decir que estamos gastando más de lo que estamos recibiendo. Si sale positivo, quiere decir que estamos gastando menos de lo que estamos recibiendo y por lo tanto hay ganancia, ¿sí? Entonces, en un flujo de caja tenemos cobros, que es lo que cobramos por el producto terminado toda vez que se vende, ¿sí? Estamos hablando de producto terminado, pues a las construcciones que vamos a hacer en ese terreno, ¿sí? Y los pagos, pues es lo que vamos a estar pagando nosotros a lo mejor semanalmente, mensualmente, por concepto de todos los gastos de la construcción, permisos, materiales, mano de obra, equipo, indirectos, todo, ¿sí? Entonces, hay que hacer un flujo de caja, a diferencia del método residual estático que no se hacía esto. Y aquí nosotros, para el cálculo de la tasa de actualización,
La tasa de actualización es el tipo libre de riesgo, ¿sí? El tipo libre de riesgo, acuérdense que cuando vimos matemáticas financieras, tasa es igual a tipo, o tipo de interés es igual a tasa de interés, nada más que uno se expresaba en porcentaje y otro se expresaba en decimal. Cuando hablamos de tipo, nos estamos refiriendo realmente a una tasa. Entonces, el tipo libre de riesgo más la prima de riesgo. Esa prima de riesgo ya les expliqué ahorita que depende del tipo de construcción que estemos haciendo, ¿sí? Es la prima de riesgo de no recuperar la inversión. Y el tipo libre de riesgo será el tipo que esté vigente en el mercado menos la inflación que esté vigente en el mercado en ese momento, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto? Acuérdense que ustedes ya están, pues, familiarizados con términos de matemáticas financieras. Entonces ya para ustedes, pues, no es nuevo hablar de una tasa, no es nuevo hablar de un tipo, no es nuevo hablar de un valor futuro, de un valor presente. ¿Alguna pregunta que tengan? No, yo no. Muy bien. Entonces, las primas de riesgo, las tasas de riesgo, según bueno, le voy a decir el autor porque les estoy dando datos, pero no les estoy dando de qué autor están saliendo esos datos, ¿sí? Estos datos salen de este libro de evaluación inmobiliaria de Jerónimo Aznar Belver, Ronnie González Mora, Francisco Guijarro Martínez y Arturo López Perales, que está enfocada a España e Iberoamérica, ¿sí? Entonces, de ahí viene estas tablas que yo les estoy presentando aquí. La tasa de riesgo, como les digo, depende del tipo de construcción. Por ejemplo, para viviendas de primera residencia sería un 8%, para segunda residencia un 12%, para oficinas 10%, para locales comerciales 12%, industriales 14%, estacionamientos 9%, hoteles 11%, 12% residencias de estudiantes y de tercera edad, y para cualquier otro que no esté contemplado aquí sería un 12%. No confundir esta tabla con la tabla donde tenemos el margen de el promotor. Esa es otra cosa, ¿sí? Esta tabla que estamos viendo ahorita son las tasas de riesgo, las primas de riesgo. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, pero si tengo un edificio con varios tipos de construcción, ¿qué prima de riesgo voy a utilizar? Aquí nos dice el método que en caso de que eso suceda, vamos a hacer una ponderación. Por ejemplo, si yo tengo determinada superficie de oficinas, multiplicaré la tasa correspondiente de oficinas por esa superficie y luego lo dividiré entre la superficie total de todas las construcciones, ¿sí? Y le sumaré más la tasa que tenga, por ejemplo, si es vivienda, por la superficie que tenga de vivienda, y eso lo dividiré entre la superficie total de todos los tipos de construcción. Esto es lo que se llama media ponderada. Esto lo debieron de haber visto en probabilidad y estadística, la media ponderada. Entonces sacamos R como la media ponderada de todos los tipos de construcción en caso de que se tengan diferentes tipos de construcción. Y la tasa de actualización mensual sería la raíz doceava de 1 más la tasa de actualización anual menos 1. ¿Sí? Bueno, aquí viene asignación, pero no hemos visto el ejemplo. Ahorita que veamos el ejemplo, vamos a ver también qué fórmulas de Excel se utilizan para sacar ya el valor del predio.
Entonces, como dice el método, voy a hacer más grande esto y voy a poner aquí un formato de dinero, de moneda. Y aquí voy a hacer la tabla de amortización. Bueno, no es tabla de amortización, es flujo de caja, ¿sí? Y voy a tomar de este ejemplo que tengo aquí, considerando que el proyecto dure 29 meses. Vamos a construirlo. Aquí sería mes. Estamos considerando una periodicidad de mes con mes. Y vamos a hacer hasta... Vamos a considerar que la obra dura 29 meses. Entonces, como dura más de un año, son un poquito más de 2 años, entonces se debe hacer este procedimiento de método residual dinámico, ¿sí? Y empezamos. Para hacer una tabla de flujo de caja, primero se ponen los ingresos. Dijimos que los ingresos es lo que vamos a cobrar, producto de la venta de las unidades que tengamos disponibles ya listas. Y los pagos es lo que vamos a tener que erogar para continuar produciendo las construcciones. Y al final se pone el flujo de caja. El flujo de caja no es otra cosa más que ingresos menos egresos, ¿sí? Voy a ir copiando los datos porque aquí está en imagen. El primer mes no hay ingresos. No hemos empezado, no tenemos nada para vender y tampoco tenemos nada de pagos. Estamos haciendo preparativos. No hemos pagado absolutamente nada. Quizás hemos hecho alguna planeación o estamos previendo, más bien, sí, porque esto es previsto. Entonces, estamos previendo hacer planeación el primer mes, 0 egresos, 0 ingresos, ¿sí? El segundo mes y el tercer mes, pues ya empezamos con erogaciones. En el ejemplo, nos dice que son 100,000 pesos el segundo mes y 100,000 pesos el tercer mes. A lo mejor empezamos a tramitar licencias, permisos, derechos y no hemos vendido nada, ¿sí? Porque no tenemos nada que vender. El terreno sigue estando solo. El cuarto y el quinto mes no gastamos absolutamente nada. Quizás estemos en espera de una resolución de los permisos. Entonces estamos en stand-by y tampoco ingresamos nada. El sexto mes tenemos un egreso de 50,000, posiblemente continuamos con los permisos y derechos. 0 ventas. El séptimo mes no tenemos ningún egreso. Seguimos en espera de tener todos los trámites listos. El octavo mes, otros 50,000. Profe, en el de arriba le puso 5,000. ¿Sí, verdad? Eso, gracias. Y 0 ingresos, ¿sí?
Y el noveno, décimo y onceavo. Noveno, décimo y onceavo, 0, 0 y 0. Estamos en espera, no hemos arrancado la obra, no hemos arrancado nada. Van 11 meses y son puros preparativos, permisos, derechos, trámites, etcétera. Pero sí tenemos ya egresos. En el mes 12, 75,000 de egresos. En el mes 13, 375,000. Ahí ya estamos arrancando la obra. Y en el mes 14, 100,000. Pero no hemos vendido nada porque no tenemos nada terminado. En el mes 15, bueno, vamos desde el mes 15, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000 hasta el 26. Entonces vamos a pasar esto hasta el 26, ¿sí? Y acá en el mes 15 ya vendimos algo. Vendimos 50,000 y estamos vendiendo 50,000 cada mes hasta el 23. ¿Sí? Hasta el 23. Luego después vendemos 100,000 hasta el 26. Bueno, pues aquí ya tenemos ingresos porque ya tenemos producto terminado, ya tenemos construcción hecha, ya estamos vendiendo unidades. No nos dice qué es. Aquí en este ejemplo no nos dice si son casas, si son bodegas. No nos dice, solamente es conformémonos con saber que son construcciones y estamos vendiendo, estamos ingresando esos importes por producto de ventas, ¿sí? Y el 27 son, a ver, no alcanzo a ver, 66,920, ¿verdad? 66,920. ¿Sí? Y 28 y 29 ya no gasto nada porque ya terminé. Y acá en los ingresos, acá es donde se pone bueno, porque ya como tengo casi todo terminado, aquí vendí 200,000. Y acá en el 28 vendí 2 millones. Y en el 29 vendí 1,5 millones. Todo esto es proyectado, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que sentarnos, empezar a ver nuestro programa de obra, empezar a estimar los gastos que vamos a tener al inicio, cómo vamos a empezar, por qué vamos a empezar. Se empieza por permisos, se empieza por licencias, se empieza por derechos, cuánto vamos a gastar y hasta cuándo vamos a arrancar la obra. Y así como le hacemos en un programa de costos, cuando lo vimos, que sacamos el programa de erogaciones, en este caso lo sacamos semanalmente, pero en este caso sería mensualmente, pues aquí mensualmente vamos a gastar esto, según mi programa de obra, mi programa de trabajo, y yo estoy estimando que voy a vender cierta cantidad de lo que ya vaya teniendo terminado, ¿sí? Todo esto es estimado, ¿eh? ¿Puede haber variaciones con lo real? Sí, sí puede haber variaciones con lo real.
pero se procurará que sean las mínimas variaciones. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, entonces el flujo de caja va a ser igual al ingreso menos egreso. Si aquí vamos a poner la fórmula C3 menos D3. Y aquí vamos a ir corriendo la fórmula y nos va a dar los flujos de caja. ¿Sí? Positivos, ganancias. Negativos, pérdidas. Los primeros meses estoy poniendo de mi dinero. Bueno, no son pérdidas, sino más bien financiamiento. Es negativo, es que estoy poniendo. ¿Sí? Aquí en el 15, a pesar de que ya estoy vendiendo, le sigo poniendo porque es más lo que gasto que lo que ingreso. Pero ya nos esperamos al 27 y tengo ya las mayores ganancias. Entonces, este es el flujo de caja. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Déjenme lo guardo. Y luego se los voy a pasar por WhatsApp para cuando tengan que hacer el de ustedes, pues ya tengan el formato y ya se les facilite más. ¿Sale? Gracias por ver este video. Espero que hayas encontrado la información útil y que sea valiosa para ti. Si necesitas un avalúo, un cálculo, diseño estructural o un análisis de un proyecto de inversión, no dudes en contactarme. Estoy aquí para ofrecerte mis servicios y asesoramiento experto en estas áreas. Puedes comunicarte conmigo a través de mi correo electrónico jmch@ingenieriaconsultoria.com o visitando mi sitio web www.ingenieriaconsultoria.com. No dudes en hacer tus preguntas o agendar una consulta para resolver cualquier duda que puedas tener. Espero poder ayudarte con tus necesidades de evaluación, de análisis y diseño estructural o evaluación de proyectos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo video.